Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía de Marcuse. Herbert Marcuse es un gran filósofo alemán que nace en Berlín en 1898 de una familia hebrea de la alta burguesía. De 1919 a 1922 estudia en Berlín y Friburgo, donde entabla relación con Heidegger. En 1954 obtiene una cátedra de filosofía y política o politología en la Brandeis University de Boston. Luego enseña en la Universidad de San Diego, La Joya, en California, y muere en el año 1979 en Alemania, después de haber estado viviendo y enseñando en Estados Unidos durante bastantes años y haberse nacionalizado estadounidense. Diríamos que Marcuse es un pensador de la Escuela de Frankfurt, uno de los más importantes, y desarrolló en sus obras pues un pensamiento emancipatorio, podríamos decir, un pensamiento revolucionario de izquierdas, y se puede decir que en una primera fase de su pensamiento pues está muy clara la orientación fenomenológico existencial, fundamentada, eso sí, en la acción revolucionaria del proletariado y en la que también tiene en consideración, diríamos que la hermenéutica existencialista de Heidegger y también los planteamientos marxistas. En este sentido, cabe decir que para Marcuse la concepción de la felicidad como fin y medida del juicio de las realizaciones revolucionarias constituye uno de los rasgos o características fundamentales de su filosofía, y esto lo contrapone al marcusianismo a el marxismo ortodoxo. Su obra más conocida, sin duda, es El hombre unidimensional del año 1964, en la que diríamos que analiza la sociedad unidimensional en su faceta de filósofo y sociólogo y también al individuo mimético. Podemos decir que él establece que hay un dominio de la sociedad sobre el individuo y que es desmesuradamente mayor de cuanto nunca haya sido en el pasado, y que también existen unas formas rígidas de control de los individuos, de las personas que realizan su vida como ciudadanos en el Estado. Y esto pues supone pues una forma indudable de totalitarismo. Por lo tanto, la crítica que hace a la sociedad de su tiempo, del siglo XX, en el que vivió, pues es muy clara y muy rotunda, y además se puede extender también, por supuesto, al siglo XXI, y yo diría que con más motivos todavía. El propio Marcuse pues habla de la necesidad, o escribe sobre la necesidad de distinguir entre necesidades verdaderas y falsas, y para él está muy claro lo que son las necesidades verdaderas y pues lo que procede de una sociedad consumista que está basada en la venta de productos, en el mercantilismo a toda costa, etcétera. Por lo tanto, también analiza la función de los políticos en la sociedad actual y dice al respecto lo siguiente: el pensamiento de una dimensión, se entiende, o unidimensional, podríamos decir, es promovido sistemáticamente, dice Marcuse, por los potentados de la política y por aquellos que le suministran informaciones para la masa. Por lo tanto, diríamos que hay una manipulación clara del pensamiento institucional, político, en favor de los mecanismos de producción, de las fuerzas productivas, pero sobre todo de las grandes empresas y del sistema capitalista de forma clara. Pero es que, a pesar de todo esto, a pesar de la manipulación de los medios de información, que según él es algo evidente, él es optimista respecto a la historia y considera que el horizonte de la misma está todavía abierto, porque señala él mismo, si el recuerdo de aquello que ha pasado llegara a ser una fuerza motriz para la transformación del mundo, con ello se habrá emprendido la lucha por una revolución hasta ahora sofocada en todas las anteriores revoluciones históricas. Por eso siempre se le ha calificado a Marcuse de ser un pensador utopista, porque plantea sociedades ideales, utópicas en el futuro, pero realmente diríamos que ese es el mecanismo lógico para, a través de la razón y a través de la humanización de la existencia, conseguir pues una vida mejor para todas las personas.
En ese sentido, me parece plenamente plausible lo que plantea Marcuse en sus libros. Además, reformula, podríamos decir, determinadas teorías de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, promoviendo, podríamos decir, una teoría de la liberación individual y social, de la liberación o de la emancipación. En definitiva, él apuesta claramente por una libertad social, una libertad individual que haga posible la consecución de las metas de los individuos, en la medida de lo posible, de sus sueños, de sus expectativas, de sus deseos. Por lo tanto, diríamos que su filosofía, esta filosofía renovadora, emancipadora, crítica de Marcuse, liberadora, podríamos decir, es una expresión humanizada de las ideologías de emancipación social. Además, está convencido Marcuse de que el hombre posee las facultades y los poderes también para llevar una buena vida. El problema es que el Estado lo mediatiza al individuo generalmente y no le deja desarrollarse de forma plena como sería deseable. Por eso podemos decir que el pensamiento unidimensional que elabora Marcuse va en contra del pensamiento positivista o positivo y operacional, y además también Marcuse rechaza y critica duramente la estructura totalitaria basada en la explotación del hombre por el hombre, que era lo propio del siglo XIX, pero que sigue estando presente en el siglo XX, en el que él vivió, y diríamos con otras formas de capitalismo, podríamos decir, pero que en el fondo viene a ser pues, una explotación bastante similar o muy similar, podríamos decir. En este sentido, él insiste en que en la sociedad moderna todavía hay métodos de dominación por parte de los capitalistas, del sistema capitalista en definitiva, y mantiene la esperanza en una sociedad mejor en el futuro. Un gran estudioso de la filosofía de Marcuse, como es Kellner, dice al respecto de Marcuse: se inscribió en el proyecto de reconstruir la razón y proponer alternativas utópicas a la sociedad existente. Y pues en verdad que por lo menos encabezó distintos movimientos revolucionarios de protesta, sobre todo en mayo del 68, es uno de los pensadores que más influyó en esas protestas juveniles en París, en Francia y en toda Europa. Y diríamos que su pensamiento pues tenía plena vigencia entonces y la sigue teniendo todavía, porque muchos de los males que criticó Marcuse en el siglo XX siguen existiendo todavía en el siglo XXI, y yo diría que aumentados. En ese sentido, pues podemos hacernos preguntas sobre cómo va a ser la sociedad del presente y del futuro. Y él mismo, por ejemplo, se realiza una pregunta en este sentido y dice, en relación con la manipulación de los medios de comunicación, y dice lo siguiente: ¿se puede diferenciar entre los medios de comunicación de masas como instrumentos de información y diversión y como medios de manipulación y adoctrinamiento? Es una pregunta, pues en parte bastante abierta, y yo creo que sí se puede diferenciar desde mi punto de vista, desde mi análisis. Lo que hay que procurar es que los medios de comunicación sean independientes, que sean objetivos o lo más objetivos posible, y que no estén mediatizados por el poder político, porque eso le resta independencia al medio de comunicación o le quita toda independencia, para ser más exactos. Por tanto, puede haber medios que se dediquen solamente a la información y la diversión, o a la diversión exclusivamente, pero la información tiene que ser objetiva y no tiene que haber pues ninguna forma de adoctrinamiento. Eso es algo pues muy evidente. Por supuesto, en una sociedad pluralista y diversa como es la actual y como era también la del siglo XX, puede haber muchas formas de entender la realidad, muchas ideas, muchas ideologías, diversos planteamientos políticos, por supuesto, pero siempre basándose en la verdad y en la objetividad como las premisas fundamentales de la formación y también del aprendizaje y del conocimiento. Por otra parte, Marcuse es consciente de que el entretenimiento y el aprendizaje no se oponen, porque señala que el entretenimiento puede ser el modo más efectivo de aprender. Efectivamente,
hoy se sabe con las, diríamos, corrientes psicológicas actuales y pedagógicas, que sin emoción ni motivación es difícil que se aprenda. Por lo tanto, si queremos un aprendizaje significativo, lo mejor es que ese aprendizaje esté basado en la emoción, en las emociones, en los sentimientos y también en una motivación fuerte, pero sobre todo en las emociones. En cuanto a la idea de hombre unidimensional que Marcuse explicó en su libro, pues está claro que para él la autonomía y la espontaneidad no tienen sentido en su mundo prefabricado de prejuicios y opiniones preconcebidas, dice el mismo Marcuse. Efectivamente, y yo creo que seguimos en un mundo que está lleno de mentiras, de falsedades, de medias verdades, de opiniones dogmáticas que no pueden ser analizadas y discutidas con rigor y en profundidad, y en la que prima lo superficial sobre lo profundo, sobre la verdad, y esto pues es algo realmente pues negativo y lamentable, pero se puede luchar contra ello buscando basarse siempre en la verdad, en la autonomía, en la justicia y sobre todo en la verdad, y especialmente también en la libertad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.